O sea que ya comienzo a hablar, ¿no? Sí. Bueno, comenzamos de nuevo. Les había puesto esta cita, voy a traducirla rápidamente. Por lo tanto, yo enseñaba a mis discípulos, a mis estudiantes, más por el ejemplo que por el precepto, que nunca debían aceptar crítica alguna a la filosofía de nadie, que escucharan ellos o leyeran esa crítica sin obtener satisfacción respecto, estudiando de primera mano, que esa era la filosofía expuesta por la persona criticada, que debían dejar para después cualquier crítica que se les ocurriese a ellos hasta que estuviesen absolutamente seguros de que habían entendido el texto que estaban criticando. Y que si este posponer la crítica no tenía límite en el tiempo, que no importaba. Que era mejor pues dejar de criticar cuando no se entiende que aunque fuera posponerlo sin límite. Bueno, esto lo ilustra él con varios ejemplos. En particular, lo ilustra con uno, que este no lo he podido rescatar completamente porque parece que en su juventud trabajó mucho sobre Aristóteles y en particular habla de que trabajó sobre el de ánima, sobre el Tratado del Alma. Y sabemos que en los manuscritos de Collingwood en Oxford está una traducción y comentario al Tratado del Alma, que me encantaría poderlo ver, pero es muy complicado porque tengo que ir a Oxford y pedir permisos y todo eso. Y la hija de Collingwood no es muy amable para dar esos permisos. Pero bueno, el caso es que él menciona el caso en particular de ánima, de alguno de los profesores que dijo, no, Aristóteles está equivocado por esto y por esto. Y él dice, bueno, pues vamos a ver si, para empezar, lo que el profesor aquel dice que dice Aristóteles es lo que Aristóteles dice. Y entonces se ponían con el texto y lo analizaban en términos de cuál era la pregunta que estaba tratando de responder. Y esto es es una de las cosas que voy a presentar en el coloquio. Voy a presentar el caso de Aristóteles, concretamente del alma, donde se puede ver, me parece muy claramente, lo que significa particularizar una pregunta. Pero claro, si ustedes reemplazan la pregunta de Aristóteles con una que se les ocurre a ustedes, por ejemplo, con una pregunta de Ryle, pues entonces quién sabe qué ocurra, ¿no? Y lo más probable es que ocurra es que Aristóteles resulte un perfecto idiota, ¿no? Que no entiende. Porque claro, nos estaba preguntando la pregunta de Ryle. Así de simple. Bueno, entonces aquí esa es una regla, parece dialéctica, ¿no? No puede uno discutir un texto si no lo entiende. Y este es un segundo ejemplo de la lógica de la pregunta y respuesta como dialéctica. Dice, mi larga práctica en la excavación de ruinas arqueológicas me enseñó que una condición, de hecho la más importante, para tener éxito, es que la persona responsable de cualquier excavación, por pequeña o grande que fuese, supiese exactamente por qué la estaba haciendo. En el texto de la autobiografía él habla de cómo todavía existen, sobre todo los arqueólogos amateurs, existen ellos la actitud de, pues aquí se ve como que hay algo, vamos a escarbar a ver qué encontramos. Y él dice que la arqueología es una disciplina seria en el momento en que ya no se hace eso, no se escarba para ver qué se encuentra uno, sino que se escarba porque la excavación le va a permitir a uno la solución a un problema específico. De manera que la única manera de justificar que se va a excavar es porque se va a responder a un problema. Entonces debe primero el excavador o el que quiere excavar, primero decidir qué es lo que quiere encontrar y luego decidir qué tipo de excavación le va a mostrar eso que quiere encontrar. Este era el principio central de mi lógica de pregunta y respuesta aplicada a la arqueología. En los comienzos de la arqueología, las excavaciones se hacían ciegamente, es decir, sin ninguna pregunta definida a la que se estaba respondiendo algo. Y esto mismo después se lo aplica a los textos. Los textos es igual, son abrir un texto para ver qué se encuentra uno, puede estar bien en los primeros años. Después ya no debe ser así. Uno va a leer
para encontrar respuestas. Entonces, me regreso a los argumentos que había puesto al principio en contra de la idea de leer a Collingwood. Y el argumento de autoridad, el que dice, pues Collingwood no es un teórico de la argumentación, ¿para qué vamos a leerlo? Es en parte débil y en parte fuerte. Es débil porque, bueno, sabemos por la historia del pensamiento que muchas cosas que primero se consideraron irrelevantes, luego resulta que sí eran relevantes. Un ejemplo concreto que tenemos en teoría de la argumentación es este rescate de la doctrina de los topoi o de los loci. Sin embargo, es verdad, y esa es la fuerza que tiene este argumento, que Collingwood mismo nunca formula sus ideas en términos de argumentación. Y esa es una pregunta que vale la pena hacerse, ¿por qué no lo hace? Y bueno, eso nos lleva al hecho de que, como les dije, la exposición de Collingwood, ¿cómo lo había formulado yo? Era en términos siempre de pensamiento. Bueno, resulta que Collingwood en su autobiografía, y acuérdense que es en el texto de la autobiografía donde expone su lógica de la pregunta y respuesta, habla de su experiencia con los realistas de Oxford y con los filósofos analíticos. Y si ustedes conocen un poco la disputa en torno a las interpretaciones de Jonathan Bennett, de Locke, Hume, Berkeley, etc., sabrán que hay de Spinoza también. Hay una disputa con los historiadores de la filosofía porque ellos siempre le echan en cara a Bennett que está muy bonito lo que hace, pero que pues, Locke no dijo eso, Berkeley no dijo eso, etc. Y Bennett dice, pues no me importa que no. Yo trato a Berkeley como si fuera un compañero de oficina. Y los historiadores dicen, pero no puedes tratarlo así. Bueno, es una disputa que existe ahora en filosofía analítica. Y esto empezó desde el principio. Collingwood lo vivió en Oxford con sus colegas que atacaban a Kant, a Hegel, a Descartes, a Aristóteles, con argumentos anacrónicos. Y entonces se dio cuenta de que no podía discutir con ellos, que cuando trataba de objetar con argumentos históricos, dice, me los refutaban con los mismos métodos que usaban para refutar todo lo demás. De forma que no había manera de discutir. Y entonces él llegó a la conclusión por esa experiencia que argumentar en el sentido de discutir con otro filósofo es una empresa que no tiene ningún sentido, que no lleva nunca nada. Pues yo sospecho que es esa experiencia que él tuvo tan negativa y que a lo mejor algunos de nosotros hemos tenido alguna vez, la que le hizo que presentar sus teorías acerca del pensamiento en términos pues, de pensamiento, de interpretación, etcétera, y no tanto de argumentación. Y sin embargo, me parece que cuando vemos con cuidado lo que él está diciendo, vemos que se podría perfectamente extender a la teoría de la argumentación. Obviamente va a haber que hacer algunas modificaciones. Y lo tercero, que es, ¿se acuerdan que el argumento era que lo presenta de manera asistemática, fragmentaria, como fue en una autobiografía? Lo que hay que decir a eso es, a ver, Collingwood era un pensador sistemático, pero no encontró realmente lo que él quería decir hasta la década de los 30. Les recuerdo las fechas. 1889 es cuando nace, comienza a escribir libros en 1916, cuando tenía más o menos 27 años, y sigue escribiendo, pero no es sino hasta más o menos 1932 que finalmente dice, creo que ya sé lo que tengo que decir. Ya llegué a las conclusiones a que tengo que llegar y entonces voy a escribir una serie de libros. Planea una serie de libros y comienza a escribirlos. En 1933 publica Ensayos sobre el método filosófico. Luego en 1935, creo, Los principios del arte. Y luego comienza a trabajar en 36 en los principios de la historia. Y luego escribe su ensayo de metafísica en 1940. Y bueno, la autobiografía en 1939, cuando cree que se va a morir, y no termina el programa que se había planteado. El resto son cosas póstumas que se han publicado. Entonces, esto explica la fragmentariedad. Y sin embargo, me parece que esto se puede oponer.
Bueno, pero el que él no lo haya sistematizado no significa que no se pueda sistematizar. Y yo les he dado una pequeña probadita de cómo se podría sistematizar esto. Y bueno, lo siguiente es nada más mostrarles un par de fotos de Collingwood. Ahí lo tienen en la primera como jefe de excavación, hablando con los obreros. Y acá lo ven como, porque era el barco que ven ustedes ahí, lo construyó él mismo, porque era muy hábil. Era músico y era también constructor de barcos y era un gran veleador. Era realmente un hombre de acción, no nada más un hombre de pensamiento. Bueno, pues muchas gracias. Pues vamos a pasar al coloquio. ¿Quiere intervenir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿A mano? Bueno, vamos a empezar con... Que nos habla de la encapsulación. Sí, perfecto. Sí, el concepto de encapsulation, a ver, él concibe que los problemas que se plantean, por ejemplo, en filosofía, que es tal vez lo que está más cercano a nosotros, más que arqueología, en cualquier momento que estemos nosotros filosofando, estamos siempre tratando de resolver problemas que son de la actualidad, son problemas para nosotros. Problemas del pasado justamente son del pasado. De manera que es esto que hace difícil volver al pasado para poder entender el problema tal como en el pasado era concebido. Sin embargo, él dice, hay una relación orgánica entre los problemas. Por ejemplo, para volver a tocar el tema de la República de Platón y el Leviatán de Hobbes, dice, Platón se planteaba problemas diferentes a los que se planteaba Hobbes, y sin embargo hay una filiación. El Leviatán no hubiera podido ser escrito si no hubiese habido una historia de pensamiento político que podemos por lo pronto situar comenzando en Platón. Entonces lo que él cree es que, y por eso es el concepto de proceso, hay un proceso de conversión de los problemas. Los problemas se van transformando según van cambiando las cosas entre los seres humanos. Según se van modificando las estructuras políticas, los problemas van modificándose. Sin embargo, el problema previo queda, dice él, encapsulado en la forma del problema siguiente. No muere del todo. Grosso modo, la idea que él tiene es que los problemas nunca mueren. Son zombies, como dices tú. Siempre están ahí presentes. Y de alguna manera son parte del significado del problema actual, los problemas anteriores. Digamos un poco como cuando podemos decir que una casa se construye sobre una casa que había antes y algo queda de ella. Y entonces, bueno, esa es su idea, que no podemos entender realmente la historia del pensamiento más que si lo vemos como un proceso en el que los problemas se fueron transformando. Y eso es lo que él trata de capturar con la idea de encapsulation. Está muy bien porque en ningún caso es las grandes preguntas de la humanidad ni las grandes preguntas de la filosofía, ¿no? Eso es lo que hay que evitar. Eso lo desecha él completo. Si los famosos problemas perennes de la filosofía, si él dice que eso no tiene sentido. Y hay que sustituir esa concepción por esta de transformación continua de los problemas. Es más una narración y el problema de la especificidad y la causa. La pregunta es la idea de pero que ocurre en situaciones en las que la en duda o de cambiar una cuestión o directamente no se ha aceptado.
cómo se establece la especificidad o la titularidad de esos matemáticos. Me gustaría ilustrarlo esto con un ejemplo, que me parece que es un ejemplo que todos conocemos, el de Frege. Frege, cuando inventa todo este aparato que conocemos, la Begriffsschrift, y en general su idea de un sistema axiomático, tiene que inventar un montón de cosas que resultan rarísimas para todo el mundo. De hecho, hasta el presente, su famosa notación bidimensional resulta un misterio. Se siguen publicando libros acerca de qué hay que hacer con eso. Lo que hicimos realmente fue que la eliminamos, ¿no? La sustituimos por la notación lineal de Peano, variándola un poquito y nos olvidamos de ella, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo. Esa notación bidimensional es uno de los ejemplos de las construcciones de él, pero había muchos conceptos que introdujo él que resultaban muy difíciles de entender. No sé si ustedes recuerdan el prefacio a las leyes fundamentales de la aritmética, donde él dice que su problema es que los matemáticos no lo leen, dicen porque está en griego, es decir, porque es filosófico. Y entonces cita aquella frase que se usaba en las bibliotecas medievales, cuando ponían los libros en griego en un lugar y ponían un letrero que decía Greca sunt, non leguntur. Están en griego, no se puede leer eso. Entonces él dice que eso le dicen los matemáticos, Greca sunt, non leguntur. Dice, pero los filósofos dicen matemáticas sunt, non leguntur. Entonces, dice, no logro llegar a nadie. Y en varias ocasiones dice, por ejemplo, cuando habla de su concepto de Begriff, y dice que él tiene que decir cosas como el concepto caballo no es un concepto. Y dice, son cosas duras de decir. Y yo necesito que mi lector recorra medio camino hacia mí, porque si no, no me va a entender. Yo creo que esto lo que ilustra es que el grado de particularización de los problemas que Frege quería resolver era tal que era muy difícil para alguien que no se había planteado ese tipo de cosas entenderlo. Y cuando uno ve las cosas que le objetan los matemáticos de la época, matemáticos competentes, etcétera, ve uno esto, ¿no? Sencillamente lo que ocurre es que ahorita me estoy tratando de acordar el nombre de uno de ellos, muy famoso. No importa. Pero ve uno la crítica y dice, es que no entiende sencillamente lo que está planteando Frege. Y lo sustituye por una pregunta que él sí entiende. Y la pregunta es una tontería, la que plantea él. No tiene nada que ver con lo de Frege. E incluso presenta, por ejemplo, hay un Gertoma, me parece, que presenta sus ideas sobre números, ¿no? Dice, bueno, pero los números son unos signos que pone uno en el papel. Y comienza a discurrir sobre eso y dice Frege, pero es que esto no tiene ningún sentido. Uno ve perfectamente el desnivel. Y creo que el punto, o la manera como lo capturaríamos con Collingwood, es diciendo que los problemas particularizados de Frege eran de muy difícil acceso y eran reemplazados sistemáticamente por problemas de otro tipo más simples o simplemente diferentes, ¿no? Entonces, ese es el punto. Siempre que aparece un pensador que dice algo nuevo, vamos a tener ese problema. De todas maneras, creo que es muy importante esto de la particularización, ¿no? Es clarísimo y es lo que lleva, digamos, a las preguntas interesantes, ¿no? Y a las respuestas interesantes. Pero a lo mejor simplemente a efectos de completar el cuadro de operaciones. De vez en cuando hay una operación de generalización, ¿no? De pasar a una pregunta más general porque necesitas verlo desde un punto de vista más general. Entiendo, por ejemplo, un problema ingenieril, ¿no? A lo mejor quieres trasladar una cosa determinada, pero previamente necesitas resolver un problema más general de plantar algo en un sitio, ¿no? Yo creo que eso funcionaría de una manera un poquito diferente, creo. La mejor manera de ver si lo que tú dices es correcto sería imaginar un ejemplo en el que ocurriera eso, ¿no? Pero en mi experiencia, porque todas estas cosas que les estoy contando, yo las pongo en práctica, o las ponía cuando daba todo mi seminario de metodología de la investigación a mis estudiantes,
Imagínense que yo tenía, por ejemplo, 20 estudiantes que eran demógrafos, politólogos, comunicólogos, psicólogos, etcétera, cada uno con un proyecto diferente. Y mi seminario consistía en hacerles ver que tenían que encontrar una pregunta digna de responderse. Y entonces lo que ocurría muchas veces, o lo que vi yo que ocurría en el curso de sus proyectos, es que, digamos, planteaban una pregunta súper vaga, súper general, y luego les mostraba yo cómo se podían apoyar en la literatura para hacerla más específica y poder entonces formular una hipótesis que pudiera ser puesta a prueba. Pero a veces ocurría que al tratar de poner la prueba se dan cuenta de que lo que estaba mal era el planteamiento original. Y entonces ocurría no tanto una generalización a partir de la particularización, sino una sustitución, un reemplazo, con una pregunta general otra vez, pero de un tipo muy diferente, porque descubrían que la ruta que habían seguido no era fructífera. Y me parece que la idea de Collingwood es esa, de que hay investigaciones van siendo fructíferas hasta que dejan de serlo. Y entonces tienen que reemplazarse. Dos aportaciones. Sí. La primera, recomendarte una cita del Tractatus de Wittgenstein en el que dice: este libro solo lo entenderá quien se haya hecho estas preguntas. Exactamente. Coincide. Estuve a punto de citar eso. Sí, sí. Vale, ahora vamos a la cuestión general. Tú has tratado de mostrar, en mi juicio, brillantemente la relevancia de Collingwood para la teoría de argumentación, pero yo creo que su propuesta es más radical y va más allá y afecta también a la filosofía del lenguaje y a la lógica. ¿Por qué? Porque yo diría que el concepto central en la lógica, la filosofía, el lenguaje entendido en la filosofía del lenguaje más o menos estándar y también la teoría de la argumentación, ahora mismo es el concepto de aserción. Y lo que está proponiendo Collingwood es sustituir aserción por respuesta. Claro, a partir de esa sustitución, que el concepto clave, ¿no? O sea, tú no tienes que dar cuenta de cómo la gente aserta cosas, sino cómo responde a cosas, pues de ahí yo diría que prácticamente se sigue la mayor parte de lo que has dicho. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, eso lleva a mezclar la lógica con la dialéctica, porque una respuesta solo lo es con respecto a una pregunta, y eso supone una interacción. El concepto de verdad. Claro, nosotros no evaluamos las respuestas como verdaderas o falsas. Evaluamos realmente las respuestas como adecuadas, inadecuadas, pertinentes, imprecisas, muchas cosas. Pero decirte una respuesta que es verdadera, a diferencia de una aserción, es algo que no hacemos, ¿no? Luego, claro, lo que está diciendo, si tú piensas no en términos de aserciones, sino en términos de preguntas, entender una pregunta es entender a qué responde, que es el principio primero de contextualización, que no sé si tú, o sacándolo directamente de él, has llamado lo de speaker's meaning. Yo, tal y como lo veo, más que speaker's meaning, el punto es que entender una respuesta como respuesta es entender a qué estás respondiendo, ¿no? Y eso es una consecuencia, en juicio, bastante directa, de tomar como concepto clave no aserción fuera, ¿no? Que es algo que tú puedes hacer solo, etcétera, sino respuesta. Y a partir de ahí te pasa eso con el concepto de verdad, etcétera, y con todos los que sigan. Luego la discusión está de lo particular, ¿no? Bueno, eso comporta entonces que las preguntas entiendan el contexto, ¿no? Porque si no, ni siquiera puedes entenderlo, no al lugar. Y la parte que ha tocado más Paula, que es en el segundo principio, ¿no? Bueno, o sea, esto que estoy diciendo obviamente tiene que ver con la correlación entre question and answer. Yo diría que el rechazo a la verdad es una consecuencia de que estamos hablando de respuestas. Si las respuestas no son verdaderas o falsas, son adecuadas, inadecuadas, etcétera, etcétera. Y nos queda ahí, o me queda a mí, dentro de esta especie de reducción de sustituir una unidad por otra, el asunto del carácter particular, ¿no? Que has mencionado. Ahí oscilo entre dos maneras de entenderlo, pero tú eres el que lo sabe. Y una sería una reacción frente al contexto en el que estamos, ¿no? Y quizá por eso enfatiza el carácter particular. Y si fuera así, pues a lo mejor podría suceder lo que dice Paula, que, bueno, esto puede ser más generales y las respuestas.
Y la otra interpretación, como más de teoría de la argumentación que puedo hacer, es verlo como una acepción particularista en el sentido de que la argumentación no presupone reglas generales, sino que es caso por caso. O sea, tú me haces una pregunta y yo te respondo a esa pregunta, me haces otra pregunta y yo te respondo, las puedo comparar, etcétera, pero no hay reglas generales, en el sentido de las reglas lógicas. ¿Sabes? Entonces, a lo mejor, dentro de esa contextualización, lo que sucede es que es particularista en ese sentido, pero yo no, bueno, intento hacerlo, pero yo no he estado con ningún, aunque realmente me ha resultado muy fascinante y sobre todo, bueno, lo que yo creo haber entendido es que lo que está haciendo es, o sea, tú has dicho una concepción erotética, ¿no? De la argumentación, creo que es una concepción erotética del lenguaje. La función primaria del lenguaje no hace acepciones para describir el mundo, sino responder a preguntas o a cuestiones. Nos lleva directamente a la interacción y además permite conectar con alguna de las cosas que dicen los lingüistas de l'argumentation de Laurent. No es la función descriptiva. No sé si estás, bueno, es todo esto lo que yo he entendido con lo que me has contado, pero la fuente es tuya. Me suena totalmente en la misma sintonía, definitivamente. Otra vez me estás dando cosas que pensar nuevas. Y una de las cosas que dijiste me lleva a responderle otra cosa a Paula, porque creo que ahora con lo que dijiste lo entiendo mejor. Sí, imaginémonos, por ejemplo, que estamos en un comité y estamos discutiendo alguna cuestión de la universidad. Y de repente estamos metidos en los detalles y alguien dice, a ver, pero ¿para qué estamos en esto? ¿Por qué no nos alejamos otra vez de esto y volvemos? ¿Qué estamos tratando de resolver aquí? ¿No? Ese sería un regresarnos a lo general. ¿No? Y sí, claro. Y estas flechitas de otro color, ¿no? O sea, Claro. Toolkits que estás construyendo, a lo mejor, no sé si lo dice con ningún pero faltaría. De todas maneras, vamos, se me estaba ocurriendo una cosa, ¿no? O sea, la frase que has dicho sobre el principio 3, ¿no? De ninguna proposición podemos decir sí, que valga para nada, decir que sea verdadera o falsa. Pero es que yo diría que considerar que la mayoría de nuestras intervenciones deben ser, digamos, analizadas como algo que expresa proposiciones, pues claro, no es. Eso es. Es como lo que dice Turing de días y de las leyes y de todo eso. No es que sean verdaderas cosas, es que ni siquiera tiene sentido preguntarse de ello que sea verdadero o falso, porque no es algo que exprese una proposición, sino que expresa otro tipo de respuestas. Y lo que dice, o sea, que toda la filosofía del mundo está construida a partir del análisis de la aserción y de la proposición que expresa esa aserción, y luego todo lo demás son como variantes raras de eso, o sea, eso no es, eso es lo raro. Exacto, más bien eso es lo raro, sí, correcto. Sí. Y aún yo diría más lejos, porque alguien podría decir aquí, no, pero las proposiciones sí existen, al menos en matemáticas. Ahí es donde probablemente habría que decirle, ni siquiera. Las matemáticas ya están hechas y aceptadas y consensuadas, sí, pero esas no interesan. Uno de los contrastes que has introducido es entre, digamos, no sé si has dicho con esa palabra, parecido. No, es un solo proceso, pero es como estático y dinámico. Sí. ¿No? El proceso de respuesta, pregunta-respuesta es dinámico, pero una categoría como verdad es estática. Y si tú vas a pensar realmente en términos de preguntas y respuestas, entonces el concepto de verdad es inaplicable directamente, a no ser que entiendas por tal que es un punto en el que se acaba el intercambio, ¿no? O sea, como responder a la pregunta, esto quiere decir ya nos seguimos hablando. Y a lo mejor se podría interpretar así. Claro, cuando decimos de todas formas, entonces yo lo que con respecto a lo que decías, veo es que si ese es tu punto de vista, el concepto clave, lo que tú llamas erotético, una concepción erotética de la lógica necesariamente tiene que ser dialéctica, por su propia naturaleza. Es dinámica, presupone que cabe la duda. Como sabes, yo distingo dos sentidos de dialéctica, ¿no? Uno es el arte de la conversación, que hay una oposición entre los partes. En la clásica, el proponente y el oponente. Pueden ser más. Y otros son las relaciones de oposición entre argumentos, ¿no?
de los argumentos, y lo que no tengo todavía muy claro es si adoptas ese marco de Collingwood, pues probablemente podrías abstraer de una parte del intercambio, que lo que sería propiamente dialéctico, y lo que te quedaría, para esas respuestas, sería como una dialéctica de los argumentos. En ese sentido, ¿no? Lo importante no son las unidades, las aserciones, puesto que no creo que no, sino la relación entre la pregunta y la respuesta, la especificación. Bueno, porque hemos hablado de preguntas y respuestas, pero en el diagrama que tú has puesto había más cosas, ¿no? Había preguntas, respuestas, especificaciones o extensiones o cosas así. Pero en todo caso, ahí el énfasis se pone en el carácter relacional de las intervenciones, no en el contenido aislado. Así que se entiende bien que, de verdad, no y que suprima el concepto de consecuencia también no tenga lugar, porque no estás hablando de relaciones entre aserciones intemporales y eternas. Estás hablando de preguntas, respuestas en el contexto. Sí. O sea que, Sí, las cosas comienzan a juntarse. Pues ojalá que esto haga que leas el Collingwood. no leeré, no sé si lo leeré también como tú y llegaré a las conclusiones, pero ¿dónde ha leído eso? Si el concepto de consecuencia no es relevante, pues Claro, con lo que pasamos aquí con claro. el diferencismo y el razonismo. De todas formas, ayer nos hablabas de la distinción entre pregunta y cuestión. Y cuando has hablado de has marcado tanto. No le ha marcado tanto y es que él no la marca. Eso es Pero ¿cuál es tu opinión ahora? De Fernando Leal. ¿Está hablando de preguntas o de cuestiones? Yo creo que él en su exposición habla de las dos cosas. Pero como tiene una sola palabra, sí, a veces hay que entender, ahora está hablando de cuestiones y ahora está hablando de preguntas. Yo creo que es un poco como con el problema, con la palabra argument, sí. que provoca un montón de... Y aquí es una ambigüedad de la palabra question. Es curioso que en las lenguas nórdicas hay ese problema. En alemán también tienen la palabra frage y también tiene esa ambigüedad. Mientras que nosotros en español y en italiano y en francés podemos distinguir, ¿no? Estaba yo pensando en términos lingüísticos, que lo de del speaker's meaning, en términos de dibujo y en fondo, sería la orientación del enunciado. La orientación que tiene el contexto, en que eso no se puede entender fuera de... Bueno, yo creo que una posibilidad de traducir. Sí, me está intrigando mucho. Creo que tengo que volver a leer a Duke Williams. Esto es a qué responde y lo del digo. Es hacia qué ya, conclusión... pero eso lo hace en el contexto. Sí, estás hablando con otros. Funciona similar, pero es... No, pero, o sea, vamos a ver, ellos lo dicen de una manera que el juicio puede ser equivocado y no especialmente clarificado. Entendido, claro, la orientación, ¿con qué tiene que ver? La orientación tiene que ver con aquello de lo que estés hablando. Eso es lo que da la orientación a la enunciado. Por tanto, darlo en términos de respuesta, yo creo que también ayuda a mejorar esa otra comprensión, porque la orientación del enunciado no es una propiedad intrínseca que tenga el enunciado per se, como sabes, y que lleva, bueno, está traducido lo de la argumentación retórica en la argumentación lingüística, se llama, ¿no? Sí, esa es la distinción, sí. Bueno, yo veo mucha relación con y bueno, también veo relación con el tema de las razones en la medida en que la las aserciones, que son aserciones, ¿no? Las respuestas también son respuestas a preguntas, a algo. En ese punto, algo que habría que sí. De todos modos, tú has citado como cobertura de estas ideas de Collingwood, básicamente su autobiografía. Es que ahí es donde les pone. Como les dije al principio, él concibió la idea, creo, por primera vez en 1936,
y ella habla de logic of questioning. Pero en vez de tratar de exponer, que es lo que quiere decir la logic of questioning, lo que hace es que lo ilustra con una pequeña historia de detectives. Lo que has dicho. Y entonces lees la historia y luego te explica lo que quiso decir con la historia, pero no está todavía más fragmentario, ¿no? Más incompleto. No hay ningún... Y la siguiente es la autobiografía. En la autobiografía es donde ya intenta él poner en solfa lo que dice, pero en el contexto de la autobiografía, con lo cual está todo partido, ¿no? Yo, de hecho, tengo un comentario a la autobiografía que son 100 páginas, ¿no? Tratando de describir todas las cosas que dice y cómo están conectadas entre sí, porque están, digamos, dice algo sobre la lógica de la pregunta y la respuesta y luego se pone a contar anécdotas de otra cosa, ¿eh? Y así va presentándolo en pedacitos, ¿no? Él escribió al año siguiente, en 1940, se dio cuenta de que no iba a morir tan pronto, como le habían dicho, y escribió un libro que se llama Ensayo de Metafísica, sobre metafísica. Y allí tiene otras consideraciones sobre la lógica de pregunta y respuesta, pero ya en otra dirección. Ahí lo que le interesa a él es tratar de entender los períodos de pensamiento de la humanidad como apoyados en presuposiciones absolutas que permiten plantear preguntas de cierto tipo. Él concibe que la humanidad va modificando esos presuposiciones. Bueno, la idea es esta. Toda pregunta, toda cosa que alguien dice es respuesta a una pregunta, excepto que si sigues en la carrera llega un momento en que la pregunta más bien viene de algo que estás suponiendo y que ni siquiera tal vez tienes claro que lo estás suponiendo. Es un poco tipo cuando te pregunta, cuando personalizas de respuesta, cuando es el universal, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros cuando hablamos de respuestas, hacemos para diferenciarlo de otro tipo de actuación. Y aquí parece que siempre que haces algo, estás respondiendo a algo. No sé. Sí. O sea, cuando dices algo, afirmas algo, etcétera, estás respondiendo a algo. No se opone a eso. Entonces, a veces parece que como que esta se queda un poco en ese sentido, ¿no? No, corto en el sentido que se puede manejar. Sí, se puede malinterpretar. De hecho, muchas veces hay que decir mejor solución. Sí, pero parece, bueno, como he dicho, a mí me parece que lo que está diciendo es que esa es la unidad básica del análisis lingüístico y pero no es tan distinto de lo de Brandon, ¿no? O sea, bueno, sí. La función es, bueno, si te cargas las inferencias. Si te cargas todo el mundo. Si quitamos las inferencias de diferencia. No, la función básica del lenguaje no es representativa, sino dar y pedir razones. O sea, hay que bueno, vale. Eso conecta. Eso sí que se parece. O sea, en eso lo tiene en común con Brandon, creo yo, y lo tiene en común con Paul y los Combo también. Luego está la cuestión de, vale, no es describir el mundo, las acepciones no son verdaderas o falsas, etcétera, y ahora lo que varía ahí es cómo explicas eso otro. En el caso y me parece una propuesta muy interesante, en el caso de Collingwood, es en términos de cuestión-respuesta, o toda acepción es una respuesta a una cuestión, no necesariamente una pregunta, que como has dicho es un acto de algo, ¿no? En eso se parece. Lo que no se parece es que, claro, Brandon presupone un concepto de inferencia y unas relaciones entre enunciados, una especie de termitatis, que aquí no se dan claramente. Y quizá algo de lo particular también tiene que ver con la prevención, ¿no? Tener esa idea. Otra cosa, cuando has hablado del tercer principio, de verdad, ¿no? Has hablado de sustitutos, ¿no? Aceptabilidad, plausibilidad, aproximación, paralelismo. Y luego ya has dicho lo del rightness. Me gusta mucho más eso, porque estas otras tienen un peligro, que es que sean concepciones diluidas de verdad, o concepciones rebajadas, perdón, no diluidas, rebajadas. Es verdad, pero no llego, es probabilidad. Es casi verdad. No, es que es otra cosa. Entonces, me dan, no que siempre quieras decir eso, pero tienen ese peligro.
si viviéramos en un mundo ideal sería verdad, pero como no somos seres limitados, pues entonces es medio verdad o aproximación. Y en cambio lo del rights, lo de la justeza, lo de la corrección y lo del fitting, ¿no? Adecuado, es que estás cambiando el modelo de evaluación. Y creo que eso es más interesante. Y yo creo que eso se debe al momento histórico en que escribe. Porque uno de los grandes debates en filosofía en Oxford, por su época, era el de cómo definir verdad. Estaban las propuestas de los idealistas, la famosa teoría de la coherencia, y luego los pragmáticos, etc. Entonces todo el mundo hablaba de eso. Era un problema. Y entonces él sintió que tenía que decir algo sobre esto. Pero realmente lo mejor sería ahorrárselo y más bien hablar de... Es un concepto que no... de corrección, que pueden ser varios, no hay uno solo, ¿no? Reflexiones y investigaciones, y algunas son más epistémicas y otras menos, y algunas se parecen algo más a la verdad. Hay momentos en que me recuerda ciertas cosas que dice Peirce, porque ya ven que Peirce dice, bueno, verdad. Si hablamos de verdad es el fin de la investigación. El fin que no va a llegar nunca, ¿no? Sí, eso coincide con la idea de que la verdad aparece cuando ya no sirves. Exacto, lo que dijiste antes, y cuando ya a callar. Habló la Suprema Corte y a callar todos. Pero vamos a hacer una pregunta del millón, que es, ¿realmente crees que... O sea, ¿qué crees tú que va a sobrevivir de la plasma dialéctica? Eso que yo estaba pensando ayer, digo, bueno, arregla uno fuera. La 7 y la 8 al cesto de los papeles. ¿Qué va a quedar? Bueno, yo creo que lo que va a sobrevivir es simplemente el impulso a considerar los argumentos como algo que forma parte de una situación comunicativa compleja. Sí, bueno, claro, comparado con... Bueno, comparado con sí, claro. Los manuales de lógica formal y su pretensión de... sí, pero tienes razón. Yo no sé. Vamos a ver. No, es interesante. Quiero decir que es muy complicado, pero creo que ya estás en condición de agarrarte las 10 reglas y empezar a reformularlas en estos términos. Tal vez es el siguiente proyecto, sí. A lo mejor no quedan 10, es que eso es... Bueno, tampoco. O sea, son 10 porque es como la versión claro, la versión edulcorada. Comercial, ¿no? Pero realmente son más. Son un montón. Por eso. Y son horribles en su versión original. Por eso digo que esto tiene la ventaja de que es una simplificación que se puede usar. Ya, exactamente. ¿No? Pues no sé si alguien del... Bueno, el público somos todos. Del telepúblico quiere intervenir, hacer alguna pregunta. No. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Fernando ante todo. Espera, Juan. Sí. Adelante, sí, una mano ahí. Sí. Hola, buenas tardes. Hola, cámara, Juan Antonio. Sí, a ver, ahora, sí. Buenas tardes. Muy interesantes estas dos sesiones del seminario. Y nada, hoy me ha interesado mucho el tema este el concepto de reenactment, esta recreación histórica, ¿no? Y entonces yo lo había conocido por medio de la obra de Walton de Character Evidence, donde él utiliza la teoría de Collingwood de la recreación para desarrollar algo que él intenta, Walton, que es traspasar, digamos, la dialéctica al ámbito retórico. Es decir, igual que Collingwood, pues intenta dialogar con lo que ha pasado pues, en otras épocas, pues haciéndose una pregunta, intentando recrear lo que los sujetos históricos pues querían solucionar la cuestión
cuestiones que les preocupaban, etcétera, pues Walton pues lo quiere llevar al ámbito retórico y dice, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es recrear lo que es el público, ¿no? ¿Cómo es el público? Igual que Collingwood recreaba lo que pensaban personajes históricos o filósofos de otras épocas, etcétera. Y entonces, claro, yo lo que veo que esto funciona para lo que es el razonamiento explicativo, de establecer una hipótesis que explique unos determinados hechos, fenómenos históricos o actuales. Pero no sé si esto de la recreación funciona o vale para lo que es, por ejemplo, los diálogos deliberativos, de tomar decisiones políticas. Es decir, si el concepto de recreación vale para ponerse en lugar, pues, por ejemplo, de la ciudadanía en un proceso de decisiones políticas. Eso es lo que me preocupa, porque, claro, yo lo que veo que es que yo lo asocio muy próximamente a lo que es la deducción, ¿no? Explicar, establecer una hipótesis, ¿no? A partir de datos, como un razonamiento hacia atrás, dar cuenta de algo ya ocurrido, lo que no sé si es útil para el proceso deliberativo. Yo ahí tendría más bien que una respuesta, porque no podría responder a eso, una pregunta. Entendí bien, y Walton en su libro sobre... Character Evidence. Ajá. Cita a Collingwood y habla de reenactment. Sí, lo cita. Sí, lo he abierto yo ahora y lo cita, pues esto, la metodología de preguntas y respuestas, y cita justo el concepto este de recreación. Y entonces Walton intenta utilizar lo que es la recreación de Collingwood para una cosa que él llama razonamiento simulativo, es decir, ponerse en el lugar del público o en un juicio en el lugar del acusado para dar cuenta de la explicación de lo que ha ocurrido. Y también, claro, Walton considera que podría valer para otro tipo de diálogos, para los diálogos prácticos deliberativos. Entonces, es que yo no sé si el concepto de recreación y luego el de encapsulation no lo he entendido, no lo he conseguido, aunque Paula he visto que ha preguntado, no veo muy bien la relación entre los dos. Encapsulation sería algo así como que no podemos ponernos en lugar perfectamente del sujeto. No lo sé muy bien. Sí. Bueno, eso sí lo puedo responder, creo yo. ¿Cómo están conectados? Vamos a ver. El principio de evidencia, yo no lo formulé, cometí el error de no darle el handout para que vieran los pasajes, pero el principio de evidencia lo formula Collingwood diciendo que nada puede ser evidencia para algo. Evidencia en el sentido anglosajón, la palabra, claro. Nada puede ser evidencia para algo a menos que esté presente, que exista en el presente. Porque dice, cuando hablamos de historia, somos muy laxos y decimos que podemos tener acceso al pasado o hablar del pasado. Y él dice, bueno, estrictamente eso es una tontería. El pasado es inaccesible. Si ustedes solamente pueden hacer historia porque algo del pasado continúa en el presente. Por ejemplo, una ruina arqueológica o un libro, ¿no? Pero si no hay ningún vestigio del pasado, pues no hay nada que podamos decir. Entonces, el principio lo que dice es eso, algo puede ser evidencia de algo porque está en el presente. Ahora, en el caso de las ruinas arqueológicas, por ejemplo, esto es patente. Las vemos ahí, están en el presente, ya no es, por ejemplo, la muralla completa, es un fragmento de la muralla, pero
hay algo ahí y sobre eso podemos comenzar a trabajar. En el caso del pensamiento o de los pensamientos o de las ideas, esto resulta un poquito más problemático porque no vemos tan claro, ¿no? Como que no parece algo tangible, la ruina de una idea, ¿no? Que podamos ver. Lo que Collingwood dice es que en todo nuestro pensamiento hay, por así decirlo, como los restos de las ideas del pasado. Y gracias a que esas ideas todavía están allí, activas de alguna manera en nuestro pensamiento, es que podemos interpretar el pasado. No podríamos entender absolutamente a Platón a menos que algo de lo que él pensó todavía existe en nosotros. Eso es lo que quiere decir el encapsulation. Digamos que las ideas de Platón, lo que pensó Platón, está encapsulado en nuestra manera de pensar. Solo que necesitamos hacer el trabajo de excavación para sacarlo y entenderlo y verlo por primera vez con claridad. Y el reenactment es justamente lo que hace. Digamos que el reenactment se puede entender como un desencapsular, ¿no? Para poder ver cómo es que, mira, esta idea que tengo en la cabeza realmente es de Platón o realmente es de Tomás de Aquino. Nosotros, por ejemplo, que existimos, vivimos en una cultura católica, me parece que lo podemos entender muy bien. No sé ahora los jóvenes cómo sea la cosa, pero me parece que nosotros, Hubert y yo, por ejemplo, pensamos como católicos. De otra manera vamos a pensar, ¿no? Tenemos 1000 vestigios de eso. Y de hecho, cuando leemos, como Hubert, que es un experto en reliquias, por ejemplo, entiende muy bien, porque hay un pasaje en José Gauss, el filósofo español que fue a México, malo para ustedes que se fuera, bueno para nosotros que llegara. Él, por ejemplo, dice dice, en su autobiografía, dice, no nos hagamos tontos de que vamos a entender a Júpiter o a Zeus. No vamos a entender nada, porque nosotros nada más entendemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo que tiene algo de verdad en lo que dice, ¿no? Y por eso es que la mitología es algo tan extraño para nosotros, ¿no? Esté tan bonito, adornado Madrid con todos, pero no nos dice gran cosa, la verdad. Bueno, es eso lo que podría decir con respecto a encapsulamiento y reenactment. Pero lo que sí me dejó como tarea es leer a Walton. Sí, lo que ha enseñado Juan. Yo tampoco recordaba esa cita, así que muchas gracias. Dejar aquí el coloquio. Muchas gracias. Estaba diciendo un buen momento porque veía que te estaba saliendo como una vena heideggeriana y empezaba a... Sí, no vaya a ser, ¿verdad? Es peligroso. Antes de que vaya mayores, creo que vamos a dejarlo. Y bueno, algunos y quizá todos nos vemos en el coloquio de la semana que viene. Y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hay que